Le damos la bienvenida a la doctora Caroline Ávila, catedrática universitaria, especialista en el campo comunicacional y comunicacional político. Bienvenida, Caroline, sus observaciones, quizá conclusiones sobre lo que ha sido esta primera semana de campaña electoral, particularmente en nuestro medio. Muchísimas gracias, Gustavo, Rosana, por la invitación. Una primera semana interesante por algunos elementos que me voy a permitir puntualizar rápidamente. En primera instancia, la publicidad, por ejemplo, en medios de comunicación, no ha tenido la fuerza que en otras oportunidades se ha dado. Más bien ha estado muy poquito, muy bajito. Al parecer, la estrategia de los candidatos está en algún minuto dejar como para el último momento o distribuir ese dinero más bien en la publicidad exterior, a nivel de vallas, en donde sí hay buena presencia. Entonces, al parecer el inicio de la campaña en términos de qué es lo que ya se puede promocionar en medios de comunicación ha tenido todavía un bajón, diremos así, en relación a otros procesos electorales, en donde sí hay un gran movimiento y se ve que es muy estratégico, muy manejado en ese sentido, es en el tema de las redes sociales, y se entiende porque más o menos el 40% del electorado corresponde a este segmento demográfico que le llamamos los millennials, en donde evidentemente no, los medios tradicionales no son precisamente los de su mayor atención e interés. Entonces el candidato, me imagino, y los comandos de campaña estarán en la búsqueda de ese segmento y del espacio en donde ese segmento está, que es principalmente en las redes sociales. Ahora, la gran mayoría de votantes ahora están en este grupo poblacional. Y es además muy interesante, no es la gran mayoría todavía, pero es un grupo no menor, y lo más interesante de este segmento de la población que son muy apáticos, ¿no es cierto? Son gente que le interesa muy poco la política, además muy decepcionados de los políticos. Entonces, conquistar ese voto, en el caso ecuatoriano, en donde el voto es obligatorio, es sumamente interesante como ejercicio estratégico de las diferentes campañas, de centros, comandos de campaña, porque es el único espacio en donde todavía existe posibilidad de moverse en la piscina de votantes, ¿no? En el caso de los votantes mayores, por lo general, existe una suerte de decisión de voto, una suerte de tradición de voto, o inclusive un voto castigo, si fuera el caso, ¿no es cierto? O el voto del outsider también se puede dar en este otro segmento que hay una tradición diferente. Pero en el caso de los millennials no es así. Tal es que, por ejemplo, aunque desconfiamos de las encuestas publicadas, porque por lo general se publican con cierto interés político, con cierta agenda, ¿no es cierto? Medio les jala o la izquierda o la derecha, en fin. Sin embargo, en buena parte de ellas el voto nulo está muy alto todavía, y Sedatos en una última publicación mencionó de las pocas certezas que tenemos. Que el nulo está alto, sí. La indecisión reflejada en muchas encuestas como voto nulo o voto en blanco todavía supera un 45% en todas las ciudades del país. Exacto, y además se da por todos estos factores, como mencionamos. Luego, porque también las campañas, si bien es cierto, no es que recién comenzaron ahora el 5 de febrero, ¿no? Evidentemente les hemos visto a los políticos, porque no están prohibidos por ley, estar dándose una vuelta por los medios de comunicación o haciendo sus actos proselitistas. Lo que sí estaba prohibido era la publicidad política como tal, ¿no? Entonces, que quede eso bien claro. Entonces, los políticos de alguna manera han estado comenzando a articular ciertas propuestas de campaña, no en todos los casos, pero más bien es un tema de hacerse conocer, es un tema de mostrar su equipo, en el caso de los que han ido por esa estrategia. Otros han ido por la estrategia del ataque, ¿no? Principalmente, una suerte de fiscalización más visible, porque no es un primer momento que han hecho esta fiscalización, evidentemente. Entonces, todos estos son elementos que ya uno viene observando desde ya algunas semanas y meses atrás, en algunos casos. Tú decías, Caro, hace un momento que la promoción y la publicidad que se están haciendo los movimientos, los partidos, los distintos candidatos se ha concentrado de alguna manera en las redes sociales, que no hemos visto todavía con intensidad en el inicio de esta campaña el uso de los medios tradicionales, pero ahí nos enfrentamos a otras realidades. En este mundo virtual o en esta esfera virtual, la realidad es otra. Nos enfrentamos sobre todo a la posverdad. ¿Cómo enfrentar esta posverdad? Es decir, muchos dicen,
no es posible enfrentar la posverdad. Quizás la única manera es que podamos tener unos ciudadanos críticos, ciudadanas que realmente puedan leer la información de una manera crítica, es decir, tener una ciudadanía más formada, más crítica frente a estos procesos. Bueno, tú has establecido en 3 líneas lo que yo particularmente vivo diciendo en mi universidad. Debemos trabajar en un tema que le llamamos, ¿no es cierto?, alfabetización mediática, en un tema de competencias mediáticas, que la gente no solamente sea capaz de utilizar o no un teléfono celular, un smartphone, unas redes sociales, sino que además sean críticos de todos estos procesos, y para poder ser críticos hay que conocerlos. Por ejemplo, que mi madre sepa cómo se puede manipular de tal manera un discurso al punto que yo le puedo hacer decir a Barack Obama lo mismo que dice Trump, solamente porque utilizo un software que me permite hacer eso. Entonces, cada vez que ella vea un video de ese tipo que le llega por WhatsApp, ella va a poner en duda, va a decir, mijita, y esto sí será cierto, ¿no es cierto? Entonces, uno espera ese tipo de ciudadanía informada, ¿no es cierto?, que conozca que existen este tipo de manipulaciones, que conozca que, por ejemplo, existen agendas políticas insertas en las líneas editoriales, y que eso, lo importante es que sea transparente, que conozca la gente que en el tema de redes sociales en particular se puede distribuir inclusive con landing pages, con páginas creadas como si fuesen páginas de noticias, como periódicos de noticias online, ¿no? Y que lo que hacen simplemente es tener como una suerte de recoger ahí todas las denuncias en contra de. Hace poco vi, creo que es infopolítico.com o .org, que tenía toda una denuncia fuerte contra Jimmy Jairala, probablemente muy bien fundamentada, ¿no es cierto? Pero cómo se lo cuenta hace que la cosa sea, y cómo me di cuenta de toda esta cuestión. Y a veces también es lo que no se cuenta. No hay, exacto, también, los silencios, claro. También, claro, por supuesto. Y es que no hay un quiénes somos en esta página web, no hay un quiénes somos, no hay más noticias que esa. Pero claro, ¿cómo llegué a esa página web? A través de un tweet. Y lo interesante es que el tweet abajo en letra muy chiquitita dice promocionado. Ahora, si es que esta primera semana no se ha caracterizado por una campaña fuerte, formal, diríamos, por los medios tradicionales, se ha privilegiado las redes sociales. Y en las redes sociales lo más visible son los memes, las encuestas, las piezas comunicacionales. Así es. ¿Qué es lo que ha tenido como lectura de lo que se ha publicado? Bueno, en primera instancia, me parece que cuando hablamos de memes políticos, sobre todo los jóvenes, son muy capaces de discernir. Cuando uno le pregunta a los jóvenes, ¿ustedes dónde encuentra información? Evidentemente todos ellos están en las redes, ¿no? Pero cuando le pregunta al joven, ¿usted cree lo que está en las redes? El 70% le dice no. Entonces, ahí también hay otra línea, ¿no es cierto? No, pero sigo enganchado a las redes. Claro, sigo allí, lo leo, me río, me burlo, ve lo que le sacaron, y lo comparto, pero no creo. Los segmentos jóvenes tienen, yo diría, dentro de sus cánones de actuación, de su conducta, lo que hace una persona, pensaríamos, informada, de, digamos, compartir toda esta información, claro, de dudosa procedencia, probablemente con muchas dudas en cuanto a su veracidad. ¿Contrastan esto con medios de comunicación calificados? Esa es una muy buena pregunta. Me da a mí la impresión que si es que siguen ellos a medios de comunicación calificados, lo hacen por las mismas redes sociales, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en Twitter seguirán aquí Antena 1, Ondas Azuayas, en Facebook harán lo propio, ¿no es cierto? Y de esa manera ellos logran de alguna manera contrastar, vaya, si se quiere. Pero básicamente la única forma en la que ellos pueden discernir si es que esto es verdadero o falso es inclusive por su propio sentido común o por el hecho que son memes, como yo dice, es que esto es memes, la expresión. Digo esto por el proyecto El Cuy de la Verdad que tenemos en la Universidad de la SUAY, y hemos tenido gente que nos denuncia, dice, Cuy de la Verdad, mira esto, por favor, y pasamos al chat de los chicos, claro, y los chicos dicen, pero profe, esto es meme. Yo así como, pero vale la pena, pero es que es meme, así como ahora no me haga investigar lo que ya sé que es falso. Ahora nos ponemos un poco ahí, nos preguntamos más bien, ¿cuánto de esto que circula
24/7 y por miles en las redes sociales, ¿cuánto influye en la votación? ¿Cuánto influye ya en ese proceso de elección que debe tener cada ciudadano, desde sus 16 años como voto facultativo hasta las personas de la tercera edad? Yo me pregunto un poco esto porque es quién más aparece, el rostro quizás más amigable el momento que se hacen los ejercicios de el voto en papeletas simuladas. La gente quizás termina optando siempre por la persona que les resulta más cercana, más conocida, aunque a través de otros procesos de investigación se diga que buscan experiencia, transparencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces un poco nos preguntamos cuánto de estos memes pueden de alguna manera influir ya en la decisión del voto. Influye, pero no es decisivo. Pongo un ejemplo fuera del tema de las redes, ¿no? Yo hice un estudio con una colega en su maestría, de hecho ese estudio de ella yo lo dirigí nada más, sobre el efecto del rumor en el voto, en el cambio del voto. Y utilizamos como caso de estudio para esta investigación los rumores en torno al tranvía, a propósito de la elección seccional del 2014. Logramos aislar de tal manera las variables de modo que identificamos, imagínense, solo un 22% de incidencia en el cambio del voto, solo un 22%, que es nada, ¿no es cierto?, frente a todos esos, ¿no es cierto?, 78% de diferentes otras condiciones y variables, el efecto del rumor, y sola y únicamente cuando me daba rabia. Si es que el rumor que escuché me genera ira, entonces yo tengo una reacción. En este caso, cambio el voto de Granda a Cabrera, que eso fue lo que nosotros medimos. Pero es poquísimo, 22%. En el área social, en las ciencias sociales, identificar y aislar a ese nivel, bueno, primero es un gran desafío porque nosotros no somos, los seres humanos no somos ratones de laboratorio, ¿no es cierto?, que podríamos tenerlas ahí en una cajita y aislar todo lo demás. No, pues vivimos en una sociedad en donde hay muchas otras variables que inciden. Por lo tanto, cuando se ha medido también al momento de trasladar al tema de consumo de memes, de fake news, de uso de internet, etcétera, etcétera, y se controlan por todas esas variables, no se ve una incidencia directa en el voto, precisamente porque la variable confianza hace un trabajo allí. Entonces yo leo, sí, yo veo, sí, pero no necesariamente creo. Ahora, hay un segmento poblacional que sí cree y que además lo comparte bajo esa premisa que es el adulto y el adulto mayor. Entonces ahí hay otras condiciones. Otro hecho concreto que merece análisis, la campaña recién comienza y yo creo que todo esto tiene que concluir hacia una campaña con decencia, una campaña limpia, una campaña en la cual de manera sincera se refleje el pensamiento, se reflejen sobre todo los programas de gobierno de los candidatos. Las piezas comunicacionales que fueron cuestionadas en esta semana, el caso de Paul Carrasco, que no es el único en el país, un caso que tiene que ver con plagio, con propiedad intelectual, con ética comunicacional. Veamos la pieza original de Paul Carrasco, la pieza en la cual se inspiró la misma o se la copió, y luego un análisis que contrasta las dos. Hace 15 años decidimos dar un paso al frente, soñando en generar un cambio positivo. Ustedes nos dieron la oportunidad de hacerlo. Reconozco que no ha sido fácil. Tuvimos momentos muy duros, nos equivocamos muchas veces, pero de todo eso aprendimos. Y hoy somos mucho más fuertes. Seguimos siendo jóvenes, pero ya no somos novatos. Ahora comparto un mismo sueño con todos los cuencanos y cuencanas. El volver a ser una ciudad unida, una ciudad segura, una ciudad dinámica, moderna, pero que siempre conserve sus tradiciones. Una ciudad con esperanza y optimismo. Los próximos días nos toca elegir por nuestro futuro. Todos tenemos el legítimo derecho de elegir la improvisación. Pero también podemos elegir soñar. Soñar junto a nosotros con una ciudad digna y con orgullo. Y para todos los que decidan improvisar, no serán nunca nuestros rivales. Porque la ciudad que nosotros soñamos, la construimos todos. Y eso incluye a los que no piensan como nosotros. Les invito a acompañarnos, porque el cambio lo hacemos juntos. Los miles de cuencanos que también decidieron dar un paso al frente.
Hay algunos que piensan que devolver el orgullo de ser cuencano es imposible. Para mí, no hay nada imposible. Eso es solo una opinión. Juntos lo haremos bien. Paul Carrasco, alcalde, decisión. Hace unos años, algunos decidimos dar un paso al frente por la democracia y la unión de todos los españoles. Reconozco que no ha sido fácil llegar hasta aquí. Hemos vivido momentos duros y hemos cometido errores, pero de ellos hemos aprendido y hoy somos mucho más fuertes. Somos nuevos, pero no somos novatos. En este tiempo nos hemos dado cuenta que millones de españoles compartimos un mismo sueño. El sueño de una España sin bandos, sin venganza. El sueño de una España unida y con justicia. Porque es legítimo resignarse y seguir confiando en los de siempre. Pero también es legítimo soñar y querer cambiar España. Nosotros elegimos soñar. Y elegimos soñar porque sabemos que la ilusión es más poderosa que el miedo y la rabia. Y aquellos españoles que, pese a todo, decidan resignarse, no serán nunca nuestros enemigos. Son también nuestros compatriotas. Porque la España que soñamos es una España de todos, y eso incluye a los que no piensan como nosotros. No nos sigáis, acompañadnos, porque el cambio sois vosotros, los millones de españoles que también habéis decidido dar un paso al frente. Hay quien piensa que un cambio para España no es posible. No hay nada imposible. Imposible es solo una opinión. Hace unos años, algunos decidimos dar un paso al frente. Hace 15 años decidimos dar un paso al frente. Hemos vivido momentos duros y hemos cometido errores, pero de ellos hemos aprendido. Tuvimos momentos muy duros. Nos equivocamos muchas veces, pero de todo eso aprendimos. Somos nuevos, pero no somos novatos. Seguimos siendo jóvenes, pero ya no somos novatos. Porque la España que soñamos es una España de todos, y eso incluye a los que no piensan como nosotros. Porque la ciudad que nosotros soñamos la construimos todos, y eso incluye a los que no piensan como nosotros. Porque el cambio sois vosotros, los millones de españoles que también habéis decidido dar un paso al frente. Porque el cambio lo hacemos juntos, los miles de cuencanos que también decidieron dar un paso al frente. No hay nada imposible. Imposible es solo una opinión. No hay nada imposible. Eso es solo una opinión. Para quienes ingresan a nuestra sintonía, estamos en diálogo con Carolina Ávila, distinguida profesora de la Universidad de la SUAY, experta en el campo de comunicación política. ¿Qué le dice a usted de este incidente, Carolina? Si mis alumnos estuvieran aquí, dijeran, póngale 0, profe. Nosotros en la universidad tenemos el sistema para control de plagios, un software que se llama Urkunt. Y uno lo que hace es, una vez que recibe un trabajo, lo pasa inmediatamente por este sistema y este software le identifica qué frases son las que no corresponden al autor original, diremos, y de dónde vienen además, ¿no? Inclusive. Hasta con porcentajes. Con porcentajes del 10, del 20, del 30 hasta del 100% cuando esto se ha dado, ¿no? Y mis alumnos saben que si yo encuentro un porcentaje superior al 10%, tienen 0, pero no hay ni siquiera posibilidad de discusión. A ver, en el caso de comunicación política, yo quiero hacer algunas puntualizaciones. Ha sido una práctica que con frecuencia se ha visto que de un país a otro una misma estrategia, un mismo concepto se ha trasladado. Y eso se da porque en el caso de Latinoamérica y en otros lugares igual, los asesores se rotan, van de un lado al otro. Hoy tienen una campaña en Quito, mañana otra en Cuenca. De hecho, no sería nada raro que se compartan asesores. Tengo a un candidato a alcalde en Quito y otro candidato a alcalde en Cuenca. Ese mismo asesor se divide en esas dos campañas. Hace poco estaba yo en un evento en Quito, el Maratón de Comunicación Política, y
uno de los colegas expositores allí decía, bueno, acabo de enviar mis cotizaciones, y él tenía una cartera de no menos 12 clientes para las campañas seccionales que iban a darse en Argentina, y era capaz de manejarse de alguna manera con todos esos clientes. Entonces, si es que este concepto, recuerdo por ejemplo el concepto del aburrido en Argentina, que se trasladó también para otros lados, si ese concepto pertenece a ese asesor, a ese equipo creativo, y lo traslada de una campaña a otra en la medida en la que la estrategia le sirva, ¿no es cierto?, le funcione, entonces ese tipo de traslados, de aplicaciones, de adaptaciones se han dado. Pero, ¿qué sucede? Que cada vez más, incluso gracias al acceso de la tecnología, gracias al acceso de la información que los ciudadanos tienen, ¿no es cierto?, se dan cuenta de ese traslado y se sienten ofendidos. Hoy en día es casi imposible que una burda copia como la que habíamos visto, o documentos que puedan ser escuchados o leídos, no caigan por este tipo de análisis. Además del Urkund que usted ha señalado, hay muchísimo software que los medios de comunicación tenemos a la mano para utilizarlo y contrastar. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno puede decir, oye, a ver, esto es un testimonial. Yo me acuerdo cuando lo vi por primera vez, de hecho, hice un análisis de los 3 videos que las diferentes campañas de la alcaldía ya han sacado, tanto la de Cabrera con Cuenca es mi vida, la de Pérez con un spot pequeño de 40 segundos, y también que fue uno de los primeros en salir. A mí particularmente me gustó mucho. Yo recuerdo que me quedé con la frase, seguimos siendo jóvenes, pero no somos novatos. Me gustó mucho esa frase, de hecho. El tema es que, evidentemente, si bien es cierto, el testimonial es un concepto utilizado en spot publicitario y spot publicitario político en sí mismo, muy difundido. Por ejemplo, podemos ver el más reciente en la campaña de los midterms de Estados Unidos, la de Alexandria Ocasio-Cortez. Se manda un testimonial largo, hermoso, muy emotivo, muy de filmmaker, muy bien planteado, la verdad, y no es la única congresista que hizo eso, que cuentan su historia de vida, diríamos así. Eso es lo que está haciendo en este momento este testimonial que acabamos de ver, y evidentemente replica lo que Alberto Rivera hace en Ciudadanos. Entonces, insisto, o sea, no es una situación nueva el hacer un testimonial, ¿no? Ese no es el problema. En donde radica la dificultad es que un guión que sirve para España, que exacto, lee lo que sucede en España, estos injertos de realidades diferentes, se readapta. Injertados, perdón, de la redundancia, en la realidad que vivimos acá. ¿Qué le dicen a usted, qué le dicen al oyente cuando se lo descubre, claro, sobre la sinceridad de una propuesta? Claro. Y además quisiéramos que analice la salida que ha dado Paul Carrasco de despedir al guionista. Este tipo de situación le pone en fragilidad a la campaña de Paul Carrasco, y es una pena porque a mi criterio, como yo tuiteaba, aunque algunos concejales no estaban de acuerdo conmigo, y está bien, porque está bien disentir en la academia, me parecía que era de las estrategias más claras en este momento inicial de campaña. Por ejemplo, Carrasco hablaba de su idea de seguridad, tenía una idea sobre el tema de la municipalización del estadio, hablaba sobre la Feria Libre, ahora me parece que era en Narancay, en fin, estaba lanzando propuestas, y me parecía que era el único candidato que tenía propuestas así como claras, concretas, armándose una estrategia comunicacional muy interesante detrás de ello, y a su vez tenía a todo su grupo de concejales, que me parece que en la lista de concejales es uno de los grupos muy solventes que tenemos, haciendo su trabajo de fiscalización como corresponde. Entonces, la estrategia de ataque le funcionaba perfecto en el caso de los concejales, y no dejaba de utilizarla en sus propios discursos. Por ejemplo, él se enfrenta a la improvisación en un sutil ataque a quien estaría de nuevo en esta contienda electoral, ¿no es cierto? Se enfrenta al cambio en un sutil ataque, ¿no es cierto? Propone el cambio, en un sutil ataque a quien estaría por el continuismo en esta contienda electoral. Entonces, la estrategia del ataque le venía bien, además la necesitaba porque venía tercero, y como se reconocen en algunas de las encuestas, aunque muy poco creíbles ciertamente, pero la tendencia se veía que subía en votos. Entonces necesitaba reaccionar con el electorado, y lo estaba haciendo bastante bien. ¿Cuál es el problema? Que ahora él se ve expuesto, se pone en una situación de fragilidad. Eso es
Eso es en sí mismo, por definición, la crisis comunicacional, ¿no es cierto?, la fragilidad, y hace lo que el manual dice. O sea, él tiene que admitirlo y despedir, en este caso, a quien corresponde. Tengo entendido que pero es el guionista el responsable. Bueno, él menciona al guionista, pero tengo entendido que es todo un equipo que venía inclusive de fuera, que le había colaborado en otros procesos en la prefectura y que evidentemente en una situación de traición como él se siente, pues ya no va a contar con ellos. Con usted hace poco tiempo compartimos un foro de comunicación política organizado por Sandy Calle, otra comunicadora, relacionadora pública que ha estado por muchos años fundamentalmente en el municipio de Cuenca. Allí se habló sobre la confianza o no que existe en la clase política, usted recordará, y se presentaron ponencias tanto de periodistas como de relacionadores públicos o de expertos en comunicación política, y por lo menos para mí se evidenciaba una situación. El periodismo busca la verdad, el comunicador político busca vender una imagen y un proyecto. Señalaron cosas tan duras como que en determinadas circunstancias no convenía al político hablar la verdad. Por lo menos sugerían recurrir al silencio o no responder. Yo por eso prefiero el balcón de la academia, en donde me quedo en un espacio mucho más tranquilo, sinceramente, sobre todo sin estos compromisos éticos. Me parece que lo que debió hacer, y está haciéndolo, insisto, o sea, decir que despido al guionista tal vez fue una frase... digamos, bueno, está diciendo no fue mi responsabilidad. Exacto, no fue mi responsabilidad, tal fue de un vez tercero, es al equipo responsable, ¿no es cierto? Hubiese hecho algo así probablemente y ya está. Y con eso estamos. Habrá que ver, por ejemplo, César Montúfar cómo reacciona, que porque tiene otro caso tiene similar. un caso bastante similar. Ciertamente el parafraseo es menor, pero el concepto es el mismo. Entonces la carta a mis hijos y qué tipo de quito te voy a dejar, cuando de nuevo el líder de Ciudadanos había hecho también la carta a su hija en ese mismo sentido. De nuevo, carta a mis hijos es un concepto políticamente difundido, en términos de comunicación política muy difundido, y el tema del plagio en comunicación política no es menor. Por ejemplo, recordaba para venir para esta entrevista, como en el caso del discurso de Melania Trump, hizo un parafraseo y en algunos casos copia directa del discurso de Michelle Obama. Una cosa durísima, evidentemente despedida la speechwriter. En el caso, por ejemplo, del ataque que en las primarias hace años atrás Obama y Clinton y Hillary Clinton tuvieron, estamos hablando de antes de la elección del 2008, Hillary Clinton le decía, señor Obama, si su campaña va a ser solo de palabras, al menos utilice las propias. Le estaba acusando de citar con demasiada frecuencia a Martin Luther King, a todos estos padres fundadores de la patria estadounidense, y que no refería a esos autores. Y lo que hizo Barack Obama fue, tiene razón, debía haber mencionado que esta es la frase de Martin Luther King. Lo voy a hacer más adelante, voy a tener más cuidado en el fondo. Entonces, el tema del plagio en política no es nuevo, es un tema recurrente. Lo interesante es cómo los comandos reaccionan. A mí me parece que el comando de campaña de Paul Carrasco ha hecho lo que tiene que hacer, un poco nervioso, recuerdo, porque yo intentaba comentar por Twitter y borraban a cada rato ese tuit de aclaración. Es un tuit duro, es un tuit muy difícil, es un tuit que no puede permitirse más errores, que debe tener el cuidado que corresponde, y me imagino que también debe ser desafortunado para esa campaña el que César Montúfar haya caído en lo mismo, porque no le permite poner tierra, no le permite avanzar. El tiempo, nuestro enemigo, no nos permite profundizar en estos temas que realmente son apasionantes, no se diga en el momento actual, Caroline. Pero vayamos a este mensaje, a este consejo de los asesores políticos de en ocasiones convenir no decir la verdad, no exponerse a un foro exigente, riguroso, recurrir al silencio. Hay posiciones que se van tomando con respecto a los debates. Habrá debates en la ciudad de Cuenca, uno con 13 candidatos, de los cuales conocemos hasta el momento no han confirmado 3 o 4,
otros debates que quisiéramos hacerlo en medios de comunicación como el nuestro. Aspiramos a hacer un debate entre 2, quizá 3, dependiendo de las encuestas, como finalicen, candidatos a la alcaldía y la prefectura. Y tenemos por lo menos una excusa. Jefferson Pérez no quiere debatir, como no quiere Cintia Viteri en Guayaquil, como no quiere Paco Moncayo en Quito. Es que el que también va primero no debate, dice. Un análisis sobre este tema. A ver, yo creo que hay que, ante todo, cuando hacemos comunicación política o cuando se hace comunicación política, porque yo solo analizo en este instante de mi vida, que hay que tener mucho respeto del votante, querido Gustavo. Si es que no se tiene respeto del votante, él está condenado al fracaso cualquier estrategia planteada. Y cuando vemos errores en comunicación política, por lo general es esa una de las condiciones que se ha dado. No se respetó al votante. Por lo tanto, el tema del debatir o no una propuesta, ciertamente depende mucho de un contexto, ¿no? Hay veces en que hay sesgos políticos en las organizaciones de esos debates. Por eso, por ejemplo, hubiese sido muy importante que el CNE antes articule un buen reglamento al respecto y que sea inclusive quien lo convoque, quien lo organice. Sí. O, por ejemplo, se ponga de acuerdo con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, que era mi sugerencia, en el que se hubiese podido conectar de manera muy interesante la difusión, pero con la organización del CNE incluido, le comento como sucede que en algunos países. En una socialización que hizo el CNE en Quito, Gustavo Vega, una de los pedidos más sólidos que se hizo por parte de los periodistas invitados allí fue esto de que de alguna manera se obligue a los candidatos a debatir. So pena de quedarse fuera, pero claro, bajo un contexto en donde todos los candidatos se sientan cómodos, en el sentido en que no va a haber un linchamiento, vaya, si me permiten el término. Que haya equidad, que exista independencia, pero algo fundamental, que exista también rigurosidad. Si no, para no funciona. Realmente contrastar las propuestas. Y en ese sentido, es una pena que en el Ecuador no hemos logrado tener un contexto así. Hay un estudio sobre los debates y la evolución de los debates que lleva la Facultad de Comunicaciones de la Católica de Chile, y ahí está justamente mi colega que fue el director de mi tesis, y me acuerdo cuando yo veía ese planteamiento, digo, es una pena que en el Ecuador yo no pueda replicar este estudio. En 30 segundos, ¿cómo les va en la Universidad de la SUAY con esta iniciativa digna de aplaudir, a la cual usted ya se refirió, Cuy Verdad? Y con esto concluimos. Bueno, estamos muy contentos. Hemos tenido una decena ya de memes o fake news identificados y que hemos podido encontrar elementos que son falsos. Se puede llegar a los orígenes de los mismos. Nosotros, hasta donde entendemos en materia de tecnología digital, es posible, prácticamente es imposible, más bien diría, ocultar el origen de un mensaje. Existen las herramientas para hacerlo. Tenemos la posibilidad de ver qué cuenta fue la que originó, ¿no? Pero esa cuenta por lo general se le conoce como una cuenta troll, o sea, no responde, no hay un anónimo detrás. Es un anónimo detrás. Entonces, claro, hasta allí se puede llegar, pero ya después de eso es un poco difícil. Y lo que sí vale la pena recalcar en el caso del CUI, ya quiero aprovechar este 2 segundos de espacio, es que lo que nosotros hacemos es identificar la información y aquello que es falsa, eso es lo que publicamos. Y si no publicamos, y ahí está, pero CUI insistan en esta investigación, si no publicamos es porque algo de verdad puede haber. No podemos nosotros publicar algo en donde exista un porcentaje de verdad. Entonces hay mucha información que circula que de repente se agarra en un pequeño porcentaje que sí es verdad, y eso nos ha costado un poco nosotros publicar. Nosotros publicamos aquello que logramos comprobar la falsedad y entonces lo hacemos público. Ha sido un excelente ejercicio. Los chicos, imagínense, están tan motivados que ya terminaron clases y sin embargo continúan con nosotros trabajando. Este es un esfuerzo del Jorge, de Matías y de estos muchachos que realmente se han puesto a sus hombros esta responsabilidad. Matías Sibel. Así es, perdón, sí, Jorge Piedra y Matías Sibel. Así es. Gracias, Carolina. A usted, querido Gustavo. Nuevamente por su presencia. Carolina es catedrática universitaria de la UDA.